Ok, joven. Estamos aquí comenzando este nuevo material de electrónica industrial. Y en esta parte del curso vamos a estar trabajando con lo que se conocen como amplificadores de potencia. El concepto es ver algunos ejemplos de amplificadores o de circuitos amplificadores, pero desde la perspectiva de valores de potencia. Vamos a estar viendo varios casos. En este concepto de amplificadores de potencia, ellos se clasifican por lo que se llaman clases. Está lo que se conoce como amplificador clase A, clase B, clase AB y clase C, que son los que vamos a estar viendo a través de las próximas de las próximas clases, valga la redundancia del nombre, pero en los próximos tópicos que vamos a estar discutiendo. En esta primera parte de esta primera clase relacionada a este tema de amplificadores de potencia, vamos a estar trabajando con el amplificador de potencia clase A. El mejor ejemplo para un amplificador de potencia clase A es utilizar un amplificador que ya conocemos anteriormente, que es el que habíamos trabajado en varias ocasiones en la primera parte que tuvimos anteriormente, que es el amplificador emisor común. El amplificador emisor común es un amplificador que se puede visualizar como un amplificador de potencia y se puede clasificar como un amplificador de potencia clase A. Cuando nosotros hablamos de amplificadores clase A, lo que significa, como dice aquí la definición, es que su polarización debe de ocurrir en su región lineal o en la región donde el transistor, que es el componente principal del circuito, esté funcionando correctamente. En el caso del emisor común, pues entonces este amplificador se debe de polarizar de manera que el punto de operación y el punto de operación también es lo que le llamamos el punto Q de ese circuito del transistor o el punto de operación, ese punto de operación debe estar centralizado en la región activa del mismo. Recordando que obviamente para que un transistor opere de forma adecuada cuando se utiliza en un circuito amplificador, como ya habíamos visto anteriormente, se espera que él esté funcionando en región activa. Ahora, para catalogarlo como clase A, pues normalmente se espera que ese punto esté lo más centralizado en esa región activa. Y aquí pues le presento lo que ocurre internamente en ese transistor cuando él está operando en una región activa. Recuerde, cuando el transistor está funcionando dentro de un circuito amplificador y tiene un punto de operación que tiene un valor de su corriente de colector y de su voltaje colector emisor, que vamos a decir está aquí en el centro de la línea de carga, no está ni muy arriba, porque muy arriba significa que se va a ir la saturación, ni muy abajo, porque significa que se va a ir la corte. Donde está ahí más o menos en el centro de esa línea, pues decimos que está polarizado en ese punto medio de la región activa, y ese punto de operación o punto Q, pues es el punto que nosotros queremos que él funcione. Esto lo que hace es que cuando a ese transistor se le aplica una señal AC, que es la señal sinusoidal que se va a amplificar, ya dentro del transistor no tenemos valores de corriente ni de voltaje, lo que vamos a tener son señales de corriente y señales de voltaje, porque ya hay una señal aplicada a ese transistor. Entonces lo que ocurre es que esas señales de corriente y de voltaje deben de llegar a un punto máximo y a un punto mínimo. Obviamente en el caso de la corriente, pues obviamente ella empieza en el valor que se genera cuando ocurre el punto de operación, es lo que le llamamos el valor de la corriente del colector en el punto de operación, o ICQ, y puede aumentar hasta un punto máximo que sería en saturación o hasta un punto mínimo que sería en corte. Obviamente esos son los casos si ese punto se mueve a saturación o a corte. Pero lo que quiero demostrar con este dibujo es que
la corriente dentro del transistor puede llegar sin problema a ese punto máximo o a ese punto mínimo. Lo mismo pasa con el voltaje. Cuando él está en su punto de operación, tiene cierto valor, que es el voltaje del punto de operación región activa o el voltaje colector emisor en el punto Q. Y lo mismo cuando se va a corte, en este caso al revés de lo que ocurre con la corriente, cuando se va a corte pues puede ir a su punto máximo, o cuando se va a saturación, que pues entonces va a su punto mínimo. Y entonces puede ir a un punto máximo, a un punto mínimo ese voltaje partiendo de su punto de región activa. ¿Sí? Y por eso es importante que ese punto esté centralizado ahí, para que entonces esa corriente y ese voltaje puedan moverse si ocurre algo, y puedan llegar a los puntos máximos o mínimos que el transistor le puede permitir. Ahora, ¿qué ocurre cuando ese punto de Q o el punto de operación se empieza a ir, por ejemplo, hacia corte? Vemos que en el caso de la corriente, pues la corriente no va a llegar a un máximo. El máximo sería por acá arriba de saturación. Ella se va a quedar corta, no va a poder llegar a ese. Y en el caso de el punto mínimo, la curva como que se interrumpe, se corta. O sea, ya la corriente se hace cero, pero no es cuando como ocurre acá arriba. No es que la corriente fue llegando y llega a ese punto mínimo y regresa a ese centro del punto activo, sino que antes de que llegue al mínimo ya la corriente se ha cortado. Y eso sí, y eso es porque el punto al haberse movido y haberse bajado y acercarse a corte, pues va a ocurrir esa situación. Entonces ya la corriente no va a tener un máximo ni un mínimo de aumento como puede suceder o como debería suceder cuando está en región activa. Lo mismo pasa con el voltaje. Cuando él quiere llegar al punto máximo de ese voltaje, cuando está en corte, ya automáticamente antes de que llegue al punto máximo, ya el voltaje se ha cortado a un valor máximo, pero no es un máximo mayor o posible que pueda obtener ese voltaje, sino que se corta antes de. Lo mismo pasa con cuando va al mínimo. Él llega a un punto mínimo, pero no es el mínimo que se supone que sea. En este caso pues debería ser cero en saturación. Y lo que vemos es que esas señales que van ocurriendo dentro de ese transistor, la señal que tiene que ver con la corriente y la señal que tiene que ver con el voltaje, se distorsionan. Ya no son señales completamente sinusoidales como ocurre cuando estamos aquí en un punto en el centro. Aquí tenemos una señal completa sinusoidal sin distorsión tanto para corriente como para voltaje dentro de ese transistor, pero aquí ya esa señal de corriente o esa señal de voltaje se empiezan a cortar y eso crea distorsión. Eso significa pues que el transistor no está operando en su punto en el centro de la gráfica. Lo mismo pasa si el punto de operación del transistor se mueve y empieza a subir y se acerca a saturación. Pasa lo mismo cuando la corriente quiere llegar al máximo, que se supone que sea cuando esté saturado, ya el punto de saturación está tan cerca del punto de Q, pues que rápido él se satura. Porque ocurre una saturación rápido y entonces nuevamente la señal de esa corriente se distorsiona. Lo mismo pasa con el voltaje. El voltaje nuevamente en corte no llega al punto máximo y en caso de saturación rápido el voltaje se hace cero porque nuevamente el punto está cerca a saturación. Lo mismo que pasaba acá arriba, que el punto estaba cerca a corte y rápido el voltaje llegaba a su máximo o la corriente llegaba a su mínimo en corte, pero no es lo que se supone que ocurra de forma normal, que si el punto está aquí, entonces al estar centralizado, pues el nivel de corriente desde un punto máximo hasta un punto mínimo se puede generar sin problema. Aquí no, aquí se empiezan a generar tanto cuando el punto se mueve hacia corte o cuando el punto se mueve hacia saturación, se empiezan a generar
esos máximos y esos mínimos mucho más rápido y quizás no lleguen a los puntos mínimos o máximos que se supone que lleguen. Por eso es que se quiere nuevamente que el concepto era que el punto de operación o el punto Q esté centralizado en la región activa. Esa es la definición como tal, o eso es lo que se busca cuando se habla de un amplificador de potencia clase A. Y por eso pues podemos usar el amplificador emisor común, porque el amplificador emisor común es un amplificador que normalmente pues cuando se polariza pues se genera un punto de operación ahí cerca del centro de la región activa, y por eso se puede catalogar un amplificador emisor común como un amplificador de potencia pero clase A. ¿Por qué entonces ahora le llamamos amplificadores de potencia? Aparte del concepto de clase A que ya explicamos, que era pues tener el punto de operación en el centro de la región activa. Es porque ahora nosotros podemos ver un aumento, una ganancia, aparte del voltaje, lo podemos ver también en términos de valores de potencia. Si nosotros utilizamos un amplificador emisor común ahora como un amplificador de potencia clase A, tenemos el mismo circuito que habíamos visto anteriormente. El transistor NPN con 4 resistores haciendo la polarización divisor de voltaje, pues para que ese punto se quede estable. Y aquí es que vuelve nuevamente la importancia de la estabilidad, por lo que acabamos de explicar. Si no es estable, pues el punto se empieza a mover hacia saturación y corte, y pues no podría usarse como amplificador de potencia clase A. Así que por eso es que es importante la estabilidad del circuito. Y como ya hemos explicado anteriormente, pues eso se logra teniendo el transistor con una polarización divisor de voltaje, que son estas 4 resistores junto a la fuente DC. En adición, pues ya habíamos visto, se le colocan 2 condensadores de acoplamiento para acoplar o unir al circuito una señal de entrada, que es la señal AC, que voy a amplificar. Y por acá sale, recuerden nuevamente el concepto, al ser un emisor común, la señal entra por la base y sale por el colector de ese transistor y llega entonces a la carga del circuito, la resistencia RL que representa la carga del circuito, y aquí es donde se mide por el voltaje de salida, y ese voltaje de salida, cuando se compara con el voltaje de entrada, como ya hemos explicado anteriormente, pues se supone que este voltaje sea mayor a este voltaje de entrada, y ahí es que podemos apreciar el concepto de la ganancia de voltaje. Hubo un aumento de voltaje cuando miramos el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, y obviamente por el condensador de bypass aquí en paralelo con la resistencia del emisor, que como ya hemos mencionado también anteriormente, es necesario para que esa ganancia de voltaje pues sea estable y tenga un valor adecuado. Ahora, ¿qué sucede? Aparte de esa ganancia de voltaje, nosotros también podemos tener ahora una ganancia de potencia. Y por eso, en adición a los cálculos que habíamos hecho anteriormente, ahora también vamos a hacer unos cálculos de potencia, de la parte nueva que viene en esta parte de amplificadores de potencia. La primera parte de un ejercicio como este, vamos a estar utilizando la misma fórmula que utilizamos anteriormente. Esta parte va a ser repetitiva o como un repaso de lo que ya vimos anteriormente. Es la parte del análisis para calcular el punto de operación, porque nuevamente pues, es importante saber determinar el punto de operación y pues estar seguro de que el transistor esté operando correctamente. Para eso pues ya sabemos que el voltaje de base emisor es 0.7 voltios en el transistor. El voltaje que se genera en la base de ese transistor aquí pues es por el divisor de voltaje de estas dos resistencias. Entonces se calcula R2 entre la suma de R1 más R2 por la fuente de voltaje VCC, que es la fuente que polariza al circuito, especialmente al transistor. La corriente del emisor, pues entonces se define como el voltaje de emisor, que es lo mismo que el voltaje en la base que calculamos anteriormente, menos los 0.7 de base emisor, entre la resistencia del emisor. Y esa corriente, como ya habíamos explicado en esta polarización divisor de voltaje, pues es igual a la corriente del colector, que en este caso le llamé ICQ, porque pues en este caso pues se recalca de que pues estamos hablando de un punto de operación o un punto Q centralizado en la región activa. Y con esa corriente pues entonces se calcula el voltaje de colector emisor del punto de operación, que es lo mismo que decir voltaje CQ, es lo mismo,
que teníamos anteriormente, que sería por la fuente VCC menos la ley de Ohm que se genera acá en la resistencia del colector, por eso es IC por RC, menos la ley de Ohm que se genera acá abajo, que sería la misma corriente IC, porque es la misma que IE, pero en este caso multiplicado por la resistencia del emisor. Y de esa manera pues calculamos cuánta corriente y cuánto voltaje se genera en ese punto de operación o en ese punto Q del transistor. Todo esto ya lo habíamos visto anteriormente. Lo otro que también habíamos visto anteriormente era cómo calculábamos perdón, en la ganancia de voltaje para ese amplificador. En este caso, pues primero calculábamos lo que le llamaban la resistencia interna del transistor, R', que era 25 milivoltios o 0.025, y lo dividíamos entre esa corriente del emisor, que es la misma que la del colector, y con eso calculábamos esa resistencia interna del transistor. Con ese valor entonces íbamos a calcular la ganancia de voltaje, que si obviamente estamos haciéndolo de forma experimental, pues era voltaje de salida entre voltaje de entrada, pero a nivel teórico pues lo calculábamos con esta fórmula que era RC en paralelo con RL, y nuevamente este doble slash significa un paralelo, así que como le pongo aquí la nota, representan resistencia en paralelo, y ya hemos visto que pues, usted lo calcula o multiplicando esos dos valores y divide entre la suma o por la fórmula de los recíprocos, como usted lo quiera hacer, y ese valor de el paralelo de la resistencia del colector y la resistencia de carga entonces se divide entre la resistencia interna del transistor, y eso es lo que me genera el valor de la ganancia de voltaje. Y nuevamente ese valor de ganancia es solamente un número sin unidades. Y nuevamente, como ya habíamos explicado, lo que significa es por cuántas veces este voltaje aumentó con respecto al de entrada. Si fue 50, pues este voltaje es 50 veces más grande que el de entrada. Si el resultado fue 200, pues este voltaje es 200 veces más grande que la entrada, y así sucesivamente. Toda esta parte ya nosotros la habíamos visto anteriormente. La parte nueva es esta que tenemos aquí, que es para calcular ahora lo que se conoce como ganancia de potencia. Si ganancia de voltaje, que era lo que teníamos acá, le llamábamos A sub V, pues a la ganancia de potencia le vamos a llamar A sub P. Si la ganancia de voltaje lo que significaba era cuánto voltaje, la razón del voltaje que sale entre el voltaje que entra, y eso me va a dar el número de cuánto es el aumento. Si fuera a nivel práctico, yo divido cuánto voltaje salió entre cuánto voltaje entró, y eso me genera pues la ganancia de voltaje, pues vamos a decir de forma experimental. Pues la ganancia de potencia pues se define ahora en términos de potencia, cuánta potencia sale del amplificador entre cuánta potencia entra, y esa división de la potencia de salida entre la potencia de entrada, si fuese con valores que usted conoce de potencia de salida y de potencia de entrada, pues usted divide esos dos valores y usted sabe cuánto es la ganancia de potencia. Ese número también va a ser un número sin unidades, igual que pasa acá con la ganancia de voltaje, porque nuevamente lo que me va a representar es un aumento, pero ahora de potencia. Entró una potencia en la entrada y sale otra potencia, esa potencia de salida va a ser mayor. ¿Y por cuánto? Pues por cierto valor. ¿Qué pasa? Normalmente este amplificador, cuando se calcula su ganancia de potencia, genera una ganancia de potencia normalmente mucho más alta que las ganancias de voltaje. Por eso es que le llamamos amplificador ahora de potencia, porque a nivel de potencia también ocurre un aumento de la potencia que sale con respecto a la potencia que entra. Es decir, la potencia que entró fueron tantos watts, cierto valor de watts, la potencia que sale va a tener un valor de watts que va a ser más grande que la potencia que entra. Y cuando usted divide esa potencia que salió entre la potencia que entró, pues va a ver ese valor del aumento de potencia. Lo único que en este caso, pues típicamente ese valor de aumento de potencia muchas veces es mayor al aumento del voltaje que genera. Aquí usted le puede dar una ganancia de potencia de 3000. Eso significa que la salida en términos de potencia es 3000 veces más grande que la potencia que entró. Si le dio 1000, pues eso significa que la potencia de salida es 1000 veces más grande que la potencia que entró. Ahora, ¿cómo usted va a calcular la potencia de salida y la potencia de entrada? Pues tiene que usar estas fórmulas que tenemos aquí. Esto viene del concepto de cuando usted va en DC, por ejemplo, y le hablan de potencia. Hay una fórmula de potencia
que le dicen que la potencia es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. Pero en este caso el voltaje, como son valores de señales, el valor que salió es de una señal sinusoidal, el valor que entra es otra señal sinusoidal. Pues los voltajes que tenemos que usar son los voltajes RMS de salida y el voltaje RMS de entrada. Vamos a ver nuevamente en el ejemplo que vamos a enseñar ya mismo cómo es que calculamos esos valores de voltaje RMS de salida y ese valor de voltaje RMS de entrada. Ese voltaje se eleva al cuadrado. Tenemos aquí este 2 es una elevación al cuadrado. O sea que si este voltaje RMS, por decir algo, es 5, pues 5 a la 2, que sería 25, así que hay que elevarlo al cuadrado. Y ese voltaje al cuadrado se divide entre la resistencia de carga que tenga el amplificador, que es esta resistencia que tenemos aquí, la resistencia de carga. Con eso tendríamos el cálculo pues, de la potencia de salida. La potencia de entrada sería la misma fórmula, pero utilizando entonces el voltaje de entrada RMS, también al cuadrado, pero eso se divide entre lo que se conoce como la resistencia de entrada del amplificador, Rin. Y aquí le especifico cómo es que se calcula Rin. Rin se calcula utilizando, como vemos aquí, un triple paralelo. 3 resistores en paralelo. ¿Cuáles son esos 3 resistores? R1, R2, que son los resistores que están aquí conectados en la base del transistor. Y el tercer valor es un valor que usted va a calcular ahora como un valor nuevo, que es lo que le llamamos la resistencia que se visualiza en la base de ese transistor. En los terminales en cada terminal de los transistores internamente se pueden visualizar resistencias o unos efectos de resistencias, lo que le llamamos efecto resistivo. En este caso ese valor es igual a beta multiplicado por R'. Beta por R'. ¿Cuál es la beta? Pues la beta que normalmente se especifica para el transistor, que aunque aquí no lo dice, pero normalmente aquí se le especifica la beta. ¿Qué pasa? Para todos los cálculos que habíamos visto anteriormente, como era una polarización divisor de voltaje, la beta no se usaba. Ahora la beta yo la necesito solamente para poder calcular esa resistencia que tengo aquí. Porque esa beta es un número, al multiplicarse por la resistencia interna del transistor, que ya nosotros la habíamos calculado acá anteriormente, que es la R', pues sigue siendo un valor de resistencia. Si la beta es 100, pues si la R' me dio 5, pues 5 por 100, 500 ohmios. Pues ese valor de beta por R' va a ser un valor de resistencia. Es la resistencia que ve la señal cuando está entrando a la base de ese transistor por todo el circuito que tiene. Conectado a la base, por eso es que tiene R1, R2 la fórmula y la R', que es la resistencia interna del transistor. Esas 3 resistencias, para efectos de cuando la señal entra por la base del transistor, ella ve toda esa resistencia como si fuera un triple paralelo, y por eso hay que calcular ese triple paralelo. Cuando se calculan triples paralelos o valores de paralelos de más de 2 resistores, en este caso R1, R2 y este valor de beta por R', hay que usar, se puede hacer de 2 maneras. Normalmente se usa por la fórmula de los inversos, porque son más de 2 resistores, o si va a usar la fórmula de la multiplicación entre la suma, tiene que hacerlo por pareja. Por pareja significa que primero tiene que tomar estos 2 valores de R1 y R2, aplicar la fórmula de multiplicación entre sumas, y después el resultado que me dio esos 2 valores se junta con el próximo valor de resistencia, que sería este resultado de beta por R', y entonces este resultado se multiplica por lo que sea beta R' y se divide entre la suma de este resultado más lo que sea beta R', y ahí es que entonces se consigue el resultado final del triple paralelo. O se hace por la fórmula de los inversos, donde tendría que buscar el inverso de cada valor: 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre beta por R',
Y después se suman todos esos 3 inversos y se saca el inverso de ese resultado y ahí se obtiene el resultado de ese triple paralelo. Lo vamos a ver ya mismo en el ejemplo. Esa resistencia de entrada entonces que se utiliza aquí para cuando usted divide ese voltaje de entrada RMS al cuadrado entre esa resistencia de entrada. Con eso entonces usted puede sacar cuánto es la potencia de entrada y luego usted divide esa potencia que salió, que usted la calculó con esta fórmula, entre la potencia de entrada que la calculó con esta fórmula y de esa manera puede saber cuánto es el aumento en potencia o la ganancia de potencia. Esto que tengo aquí es simplemente otra forma de calcular eso mismo que acabamos de hacer. Si yo empiezo a buscar una equivalencia de esta fórmula, pues esta fórmula lo que envuelve es que este voltaje de salida y este voltaje de entrada, como están al cuadrado, pues equivale a como si fuera la ganancia de voltaje que yo había calculado acá arriba, pero elevada al cuadrado. Y eso se multiplica por Rin entre RL. Aquí aparecen al revés porque obviamente al ser con esto como si fueran dos fracciones, pues pasaría Rin arriba y RL abajo. Entonces esto es equivalente a esto que tengo aquí. Por eso le pongo es igual. Porque hacerlo de esta manera o hacerlo de esta manera, se supone que el resultado sea prácticamente el mismo. Digo prácticamente porque a veces por redondeo puede ser que con esta forma o con esta forma, calculando las potencias aparte cada una y después dividiendo o haciéndolo así en un solo cálculo con estos valores, pues puede ser que pues le dé una diferencia, pero la diferencia va a ser pequeña y es por cuestión de los redondeos de los números. Pero se supone que por cualquiera de las dos maneras, pues los valores, si fuéramos bien exactos en todos los cálculos, pues se supone que el valor sea el mismo. Aquí tenemos otros valores de potencia que se van a estar calculando. Por ejemplo, lo que se conoce como la potencia disipada por el transistor en su punto de operación. Como estamos hablando del punto de operación del transistor, pues se va a escoger la corriente del punto de operación, ICQ, pues la IC que calculamos acá arriba, que era la misma que la de corriente del emisor, que ya lo habíamos calculado anteriormente, y multiplicado por el voltaje CQ, que es el voltaje nuevamente que está en ese punto de operación. Si yo multiplico la corriente colector por el voltaje colector emisor, también en DC nos enseñan que cuando yo multiplico corriente por voltaje es otra forma de calcular potencia. Pues en este paso estamos calculando la potencia disipada en el punto Q o la potencia disipada en el punto de operación de ese transistor. La potencia de salida máxima del transistor es la mitad de esa potencia que se calculó anteriormente disipada por el transistor en el punto de operación. Así es como se define este concepto de potencia de salida máxima del transistor. Por eso es que esa P de Q que calculamos acá arriba se multiplica por 0.5. 0.5 es lo mismo que la mitad. Si esto dio aquí, por decir algo, 10 mili, pues la mitad de 10 es 5. Pues la potencia de salida máxima sería 5 mili, la mitad de esto. Si usted multiplica por 0.5 es lo mismo que dividir entre 2, por si acaso. Luego tenemos lo que se conoce como la potencia de la fuente DC, que es la fuente que alimenta al circuito, en el caso de que polariza al transistor. Por eso en este caso volvemos a multiplicar corriente por voltaje, pero usamos nuevamente la corriente IC del transistor en el punto de operación, IC o ICQ, pero ahora lo multiplicamos por el valor de la fuente de voltaje que alimenta al transistor, VCC. No usamos el voltaje de colector emisor, aquí usamos el voltaje de la fuente, que tenemos acá arriba, conectado, el VCC. Y eso me genera entonces lo que le llamamos la potencia de la fuente DC. ¿Por qué esa potencia es importante? Porque de ahí es que el transistor saca la energía para él poder funcionar. Él genera una corriente, pero el voltaje que realmente de donde salió la energía para poder generar su potencia en el punto de operación, pero la energía salió de esa fuente. Si esta fuente no estuviese aquí, pues el circuito nunca va a funcionar. Por eso es que se usa ese voltaje VCC para poder calcular lo que se conoce como la potencia de la fuente DC, PDC.
Ahora, con la potencia de salida, que fue la potencia que calculamos acá arriba, que es la potencia que sale de ese amplificador, si yo divido esa potencia, pero ahora la divido entre la potencia que usa el transistor para poder funcionar, ¿ves? Usando la energía de la fuente que tiene conectada, si yo divido esas dos potencias y lo multiplico por 100, ese resultado me da entonces lo que se conoce como el porcentaje o el porciento de eficiencia de ese amplificador. Eso lo que me dice a mí es cuán eficiente es el circuito utilizando la potencia que utilizó el transistor con respecto a la potencia que el amplificador está sacando en su salida. Eso es lo que significa eficiencia. Cuando yo saco una potencia de otro valor de potencia. En este caso el concepto es que el transistor utiliza esa potencia DC para funcionar, y después que pasa todo el funcionamiento del circuito, el circuito saca una potencia de salida. Si yo divido esos dos y lo multiplico por 100, eso me genera pues un porcentaje de eficiencia. Estos amplificadores a veces te pueden generar un porcentaje de eficiencia alto, a veces te pueden generar un porcentaje de eficiencia bajo. Todo depende de los valores que se esté utilizando en el circuito. A veces es un poquito difícil cuadrar un diseño de este amplificador emisor común para que cumpla con todo. Puede generar buena ganancia de voltaje, puede generar buena ganancia de potencia, pero en eficiencia quizás no es tan bueno. Entonces ahí pues hay que ver pues qué se quiere. Se puede generar buena ganancia de potencia, pero que no sea tan eficiente. Eso es lo que normalmente pasa en estos amplificadores. O sea que los porcentajes de eficiencia no son tan altos. Puede darte 10, 15%, te puede dar 50, 60%. Obviamente mientras más alto este porcentaje pues mejor es, porque mientras más eficiente un circuito pues significa que menos energía se pierde. Mientras menos es el porcentaje de eficiencia de un circuito, pues significa que más se pierde energía. Y eso pues no se quiere. Ok, vamos entonces a hacer un ejemplo con todos estos cálculos. Me voy a ir entonces al otro documento que tienen. Con este documento que teníamos, el documento en teoría, donde explicamos todo este concepto teórico que está en las primeras 4 páginas del documento, y me voy al otro documento que dice amplificadores de potencia, ejemplos de práctica. Aquí tienen unos ejemplos. En adición tienen también los ejercicios de práctica del repaso, que son otros adicionales que en este caso le coloqué para que también puedan tener una práctica adicional. Así que estos ejemplos son los relacionados a la teoría, pero también ejemplos así tienen otros adicionales en el repaso para que también puedan practicar, y también tienen las soluciones de repaso. En este ejemplo pues se pide todo lo que acabamos de explicar. En este caso se presenta el amplificador emisor común con todos sus valores. En este caso se está usando una señal de entrada de 280 milivoltios pico a pico o 140 milivoltios pico, sería la mitad. Y se está usando una beta de 100, que como vimos en algún momento sí la vamos a usar ahora, pero ya cuando vamos para la parte de potencia. Para la primera parte pues no se usa porque es un divisor de voltaje, pero después más adelante sí la tenemos que usar. La primera parte usted la puede visualizar luego con calma, cuando se siente a analizar con calma el ejemplo, porque ya esto lo habíamos discutido anteriormente. Estos cálculos ya lo habíamos hecho anteriormente, así que voy a profundizar más en la parte nueva. Pero ya esto lo habían hecho anteriormente, pues dividimos R2 entre la suma de R1 más R2 usando los valores del circuito, lo multiplicamos por el VCC, que en este caso es 15 voltios, y se calcula el voltaje en la base. Ese voltaje en la base se resta con los puntos 7 de base emisor y se divide entre la resistencia del emisor, que en este caso es 560 ohmios, y se determina la corriente del emisor, que en este caso dio 7.31 miliamperes, y con esa corriente pues obviamente, como ya habíamos mencionado, es la misma que la corriente del colector en el punto de operación.
porque en este caso pues la corriente base se presume cero, como ya habíamos explicado anteriormente, y con esa corriente pues se sustituye en la fórmula de VCE para calcular el voltaje de colector emisor en ese punto de operación Q, y hacemos el cálculo y nos da 3.60 voltios. Ya esto lo hemos trabajado anteriormente, tanto en este curso como en el curso de intermedia. Se ha hecho ustedes han practicado ya varias veces, así que ya es algo que deben de dominar. Pero nuevamente tienen aquí este ejemplo para que puedan practicar, y lo mismo tienen otro ejemplo en el área de repaso. Luego que calculamos el punto de operación, calculamos la resistencia interna del transistor, que también esto lo han hecho anteriormente, 0.025 voltios o 25 mili, entre esa corriente que calculamos de 0.00731 o 7.31 mili, y tenemos la resistencia interna del transistor de 3.42 ohms. Esto también lo habíamos calculado, la ganancia de voltaje, que sería el paralelo de RC con RL. En este caso RC es 1000 o 1 kilo, RL es 10.000 o 10 kilos. Así que como ya habíamos explicado, aquí es un paralelo, se multiplica, se divide entre la suma, ese resultado me da 909, por ejemplo, 0.09. Recuerde que siempre el valor en paralelo me va a dar más pequeño que el valor más pequeño que tenga de resistor. En este caso el resistor más pequeño es el de 1000, así que el resultado tiene que estar por debajo de 1000. Así que 909, y lo divido entre la resistencia interna del transistor, que era 3.42, y me da una ganancia de voltaje de 265.82 aproximadamente, sin unidad, lo que significa que esto es la cantidad de veces que aumentó el voltaje de salida con respecto al de entrada, o que el voltaje de salida es 265.82 veces más grande que el voltaje que entra. Ok. Ahora, como vamos a tener que usar para las partes de potencia voltajes en RMS, el voltaje que me dieron en el circuito era en voltaje pico a pico, 280 milivoltios pico a pico, y esta parte es bien importante que la puedan entender para que no me cometan errores. El voltaje de entrada, y en los otros ejemplos se los voy a dar igual para que no haya confusión. Voltaje de entrada es pico a pico, como normalmente lo damos. Primero usted pues lo divide entre 2. Ya eso lo habíamos explicado, obviamente, para tener el voltaje pico de entrada. Así que pico a pico es 280 mili, pico es 140 mili. Ahora, si usted tiene el voltaje pico de una señal sinusoidal, recuerde que esta señal de entrada es sinusoidal, para calcular el voltaje RMS, por definición de una señal sinusoidal, y esto se supone que no sea algo nuevo, se supone que usted ya en AC haya visto esta fórmula, usted divide el voltaje pico entre raíz de 2, y ahí es que usted consigue lo que se conoce como el voltaje RMS, que como ya quizá expliqué en una clase anterior, ese voltaje RMS es el voltaje que usted mide de una señal cuando está usando un voltímetro, pero en función AC, y ese es el voltaje que uno mide en un voltímetro o en un multímetro, pues en función de voltaje AC. Pues matemáticamente se divide el voltaje de pico entre raíz de 2. En este caso, como el voltaje pico es 140 milivoltios que entró, esos 140 mili se divide entre 1.41, que es la raíz de 2, y eso me da 0.09929, que es lo mismo que 99.29 milivoltios. Y le añado el RMS para acordar que ya este valor está en RMS. ¿Ve? Así que esos son 99.29 milivoltios RMS. Ese es el valor RMS de la entrada. Como nosotros también vamos a tener que usar el voltaje de salida en RMS, pues tengo que sacar primero cuánto voltaje de salida tengo del circuito. Para eso, ya esta fórmula también la habíamos visto anteriormente. Usted va a multiplicar la ganancia de voltaje. En este caso solamente usamos la ganancia de voltaje del circuito normal. Las otras de sin RL, sin condensador de bypass, no se van a usar. Solamente esta, la de circuito normal. Pues en este caso 265.82, que fue la ganancia, pues usted la multiplica por el voltaje que entra pico, que eran 140 milivoltios, y eso me genera cuánto voltaje sale pico, que eran 37.21 voltios. Ahora sí, nuevamente yo tengo 37, ahora tengo de salida en pico 37.21 voltios, pues entonces en RMS
pues sería, nuevamente lo que sale es una señal sinusoidal también, pues la misma fórmula, voltaje pico de salida entre raíz de 2, 37.21 entre 1.41, 26.39 voltios RMS, pues porque se convirtieron ahora a voltaje RMS. Así que de los dos voltajes que tengo pico, el de entrada y el de salida, los convertí a voltajes RMS de entrada y de salida. Aquí tenemos el concepto que también ya habíamos visto anteriormente, repasando la señal que entra, la señal sinusoidal de 140 milivoltios pico, y la señal que sale, sinusoidal obviamente también, pero invertida. Recuerda que un solo amplificador, pues emisor común me invierte la señal, la pone al revés, y obviamente tiene un voltaje de 37.21 voltios que lo habíamos calculado aquí. Y eso es el voltaje pico de esa señal que sale. Obviamente, pues eso significa que esta señal, en términos de voltaje, es 265.82 veces más grande que el voltaje que entra. Así que la mayoría de todo esto ya lo habíamos visto. Quizá lo único nuevo es el cambio o la conversión de voltaje pico a RMS, tanto en la entrada como en la salida. Esos dos voltajes los voy a necesitar ahora para más adelante poder calcular las potencias. Ok. Quizá ahora venimos a la parte nueva. La parte nueva, primero vamos a calcular la resistencia que ve la señal cuando entra por la base del transistor. Mencionamos que esa resistencia era igual a beta por R'. Ahora que vamos a usar la beta, es donde único se usa en todos estos cálculos. Pues esa beta era 100. La del transistor la teníamos acá arriba, especificada. Y se multiplica por la R'. La R' dio 3.42. Pues tengo 100 por 3.42, tengo 342 ohmios. Ese valor entonces me va a aparecer en un triple paralelo con los valores de R1 y R2 que están en el circuito. En este caso R1 y R2 eran 10.000 y 4.700, o 10 kilos y 4.7 kilos. Voy otra vez acá. Entonces aquí le presento las dos formas que usted puede hacer el cálculo. Como le pongo aquí, se puede usar cualquiera de las dos. No es que tienen que calcularla de las dos maneras, porque lo que va a calcular es lo mismo. ¿Ves? Como ven, el resultado al final de ese triple paralelo se supone que en este ejemplo da 308.95 ohmios. 308.95 ohmios. No importa que lo haga de esta forma o de esta forma. Usted elige cuál le gusta más o cuál prefiere hacer. Esa es su decisión. Simplemente le enseño las dos maneras para que usted escoja cuál de las dos le gusta más. Si lo va a hacer por lo inverso, usted tiene que buscar el inverso de cada valor de resistencia. Uno entre 10.000, uno entre 4.700, uno entre 342. Usted tiene aquí los resultados. Importante, cuando usted está buscando los inversos, no me puede redondear estos valores. Utilice todos los valores que le da la calculadora. Yo los puse aquí en forma decimal. Si usted tiene la calculadora en formato de ingeniería, pues lo mismo. Esto cambiaría, por ejemplo, a 1, 2, 3, 4, 1 por 10 a la negativo 4, o 100 por 10 a la menos 6, depende cómo lo tenga, en formato de ingeniería o científico. Lo importante es que anote todos los números. Y luego esos tres valores los suma. En este caso yo los sume los tres. Tengo aquí, a ver que yo lo puse en decimal, pero si usted lo pone en formato de ingeniería es lo mismo. Y después usted divide 1 entre ese valor. Y eso me da el resultado final del triple paralelo. Porque es un triple paralelo, 308.95 ohmios. Como es un triple paralelo, se supone que el valor más pequeño de resistencia era el de 342 de los tres. 10.000, 4.700, pues el resultado tiene que estar por debajo del valor más pequeño de resistores. ¿Cuál es el valor más pequeño? Pues este valor de beta R'. Era 342. Tiene que estar por debajo. No puede estar por encima del valor más pequeño. Si no, usted comete un error. Si se va por la fórmula de multiplicar entre la suma, usted no puede hacer eso para 3 resistores de cantazo. Usted tiene que hacerlo por pareja. Y aquí le enseño cómo hacerlo, si usted no lo ha hecho anteriormente. Primero coge la primera parejita de valores, R1 y R2 en paralelo, pues le aplica la fórmula de R1 por R2 entre R1 más R2.
10.000 por 4.700 entre 10.000 más 4.700 y eso le da 3.197.278912 ohmios. Puse todo el valor completo porque eso no es el resultado final, es parte del cálculo. O si lo tiene en formato, como dije, de ingeniería, pues 3.197278912 kilo ohmios. Esto es 3.000 o 3.19 y por ahí siguen los valores kilo ohmios. Esa es la parte de R1 por R2 entre R1 más R2. A ese valor yo le llamé R12. Yo normalmente uso pues los mismos numeritos de la resistencia, pero están unidas ya en un valor en paralelo. Ahora yo vengo y vuelvo otra vez y aplico la fórmula. Multiplico ese resultado que yo obtuve anteriormente, de esos 3197.278912, por el otro valor de resistencia. ¿Cuál? Pues el de beta R', que era 342. Y vuelvo y aplico la fórmula de la multiplicación entre la suma. La multiplicación de lo que me dio esta primera parte por los 342 entre la suma de ese valor que me dio anteriormente la primera parte más 342. ¿Ves? Y lo hice en pareja. Primero hice la parejita de la 1, 2 y después ese resultado lo combiné con la otro valor y eso me dio 308.95 otra vez. ¿Ves? En este caso, como no hice redondeo en ningún lado, todo lo puse exacto, pues los dos valores me dan exactamente iguales. Si usted empieza a redondear aquí y allá, pues puede ser que de una forma o de otra le dé un poco distinto, pero se supone que en teoría el valor sea el mismo. Nuevamente usted lo hace de cualquiera de las dos maneras, sea así o sea así. No redondee cuando esté haciendo este procedimiento de inverso, no redondee aquí cuando hace este cálculo primero de R1 por R2 entre R1 más R2, porque si no pues va a crear errores por redondeo, errores numéricos. No es que esté mal el resultado, pero no empieza a ser tan exacto el valor. Así que de esa manera usted tiene el valor de la resistencia de entrada. Ahora, para calcular las dos potencias, la de entrada y la de salida, pues dividimos el voltaje de entrada, RMS, que lo habíamos calculado ya anteriormente acá arriba, lo habíamos hecho, y el voltaje de RMS de salida, pues esos dos voltajes ahora los vamos a usar para calcular las dos potencias. El voltaje de entrada RMS al cuadrado, y por si acaso aquí le puse ese resultado al cuadrado, para que no se le olvide que hay que elevar al cuadrado, y eso se divide entre la resistencia de entrada que acabamos de calcular, que eran los 308.95 ohmios, y eso le da entonces un resultado de, en formato de ingeniería, 31.91 micro a la menos 6 watts, 31.91 microwatts. Esto es potencia, estamos calculando una potencia, las potencias se miden en watts, o en formato decimal, pues lo tenemos aquí. Si voy a calcular la potencia de salida, lo mismo, el voltaje de salida RMS al cuadrado, también le puse aquí el resultado para recordar que hay que buscar un cuadrado, lo divido entre la resistencia de carga, la resistencia de carga la tienen en el circuito, RL, que es 10.000, aquí, pues dividimos entre ese valor y eso me da entonces un valor de 0.06964 watts o lo mismo que 69.64 miliwatts. En este caso está dividido en mili, está dividido en micro. Normalmente, pues claro, se supone que la potencia de salida, si hay ganancia, tiene que ser más grande que la de entrada. Así que en este caso, pues mili es un valor más grande que micro. Y después usted divide esos dos resultados. El resultado de salida entre la de entrada. Y me da entonces el resultado de cuánto es esa ganancia de potencia. Como vemos, pues normalmente una ganancia grande, 2182.4, o si lo pone en formato de ingeniería, 2.1824 kilos. Obviamente esto no tiene unidades, no le pongan watts porque pierden puntos, o no sé, en el examen le puedo poner esa alternativa con watts y hay gente que la escoge. Nuevamente esto no tiene unidades, esto es simplemente un número. Esto lo que significa es que la potencia que salió, esta potencia es 2182 veces más grande que esta potencia. Lo mismo que pasa con el voltaje. Que este voltaje de salida era
265 veces más grande que el de entrada. ¿Ves? Vemos como la ganancia de voltaje fue de 265, pero ahora en términos de potencia la ganancia es mucho mayor, es de 2182. Por eso es que le llamamos amplificador de potencia, porque es un amplificador que genera un aumento sustancial de potencia. Aquí simplemente le presento otra forma de calcular esa ganancia de potencia. Debe de hacerlo con los cálculos de las potencias de salida e entrada y después dividir esos dos resultados. Lo puede hacer con la ganancia de voltaje que calculó anteriormente, la eleva al cuadrado y eso lo multiplica por la resistencia de entrada que calculamos acá, que eran los 308.95 ohmios, entre la resistencia de carga, que es 10.000. Esto elevado al cuadrado me da este resultado. Esta división me da este otro resultado y cuando multiplico esos dos me da 2183 o nuevamente en formato de ingeniería 2.183 kilos. Como ven, ¿ves? Aquí pues hubo redondeo porque ya aquí al final yo redondeé valores, pero como vemos es prácticamente el mismo valor. ¿Ves? La ganancia de potencia aquí me dio 2182, aquí me dio 2183, la diferencia 1 en valores de 2000 y pico, pues no es nada, no es mucho, prácticamente nada. Así que nuevamente no tienen que hacerlo de las dos maneras, o lo hace de una o lo hace de la otra, como usted desee. Al final pues más o menos el resultado le tiene que dar igual, porque estamos calculando lo mismo, es de una forma o de otra, como usted lo quiera hacer. Por último, calculamos entonces las potencias en el transistor, la potencia en el punto de operación del transistor, la corriente de operación con el voltaje de operación de colector emisor, que esto lo habíamos calculado al principio del ejercicio, los 7.31 mili y los 3.60 voltios, pues eso se va a usar acá abajo. Y esa multiplicación me da una potencia de 26.33 miliwatts. La potencia máxima, como mencionamos, pues sería ese valor multiplicado por 0.5, la mitad, sería entonces 13.16 miliwatts, que es la mitad de este. La potencia entonces que utiliza el transistor para funcionar, pues nuevamente la corriente de operación, pero por el voltaje de la fuente de polarización, que es 15 voltios. En este caso, pues él utiliza 109.65 miliwatts para poder entonces funcionar y poder generar entonces lo que le llamamos el punto de operación. Y entonces el porcentaje de eficiencia, pues dividimos la potencia que sacó ese circuito en la salida, que fue la que calculamos acá arriba como potencia de salida, P out, 69.64 mil, y lo dividimos entre la potencia que el transistor usa inicialmente de esa fuente de energía, que fueron los 109.65 mili. Al dividir esos dos valores y multiplicar por 100, eso me va a dar un porcentaje. Este porcentaje de eficiencia fue de 63.51. En este caso, pues tengo una eficiencia bastante buena. Para la mayoría de estos amplificadores, un porcentaje de eficiencia de más de 60, pues buenísimo. Así que esto lo que significa es que él está usando un 63% de esta potencia para poder funcionar el circuito y poder generar una potencia de salida. Y esa potencia de salida, pues un 63% de la potencia que él usó inicialmente para poder funcionar. Así que de esa manera vemos toda esta parte de potencia, que es la parte nueva que estamos utilizando para cómo vamos y llevamos. Y aquí los puntos más importantes, poder observar cuánto es esa ganancia de potencia ahora en términos de valor de potencia, cuánto es el aumento en nivel de potencia que genera el amplificador, y al final pues cuán eficiente es el amplificador, y lo vemos en ese valor de porcentaje.